Hola a todos, hoy hablaré sobre un libro que es importante en la filosofía, psiquiatría, psicología e historia. El autor del libro ganó galardones, ganó el premio Oscar Fisher de la Asociación de Psiquiatría Estadounidense. También obtuvo el doctorado honoris causa en 29 países de todo el mundo. Y el libro del que les estoy hablando se llama El hombre en busca del sentido de la vida. A través de este video les diré los puntos más importantes que para mí se me hicieron y también otros datos que me sorprendieron. Este libro, escrito por Viktor Frankl, explica cómo fue la vida del doctor en diferentes campos de concentración, todos los retos que tuvo que pasar, para al final demostrarnos que siempre hay que tener esperanza ante las situaciones más complicadas. Este libro fue redactado desde un punto de vista psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo contará con el afán de transmitir tristeza, sino más bien se contará de una forma, el cual busque inspirar y transmitir un mensaje de esperanza y resiliencia. Viktor Frankl, que nació en 1905 y falleció en 1997, fue un psiquiatra, neurólogo y escritor austriaco, creador de la logoterapia. Nació en Viena y desde joven mostró interés por la psicología. Estudió medicina y se especializó en psiquiatría, enfocándose en la prevención del suicidio. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue deportado a los campos de concentración nazis Theresienstadt, Auschwitz y Dachau, donde perdió a su esposa, sus padres y su hermano. En medio del horror descubrió que quienes encontraban un propósito tenían más posibilidades de sobrevivir. Su libro, aparte de contarnos pequeños relatos dentro de su vida dentro del campo, también nos explica lo que pasaba más o menos en la mente de los prisioneros. De igual forma también nos explica, nos cuenta las atrocidades que vivían dentro. Con todo eso nos va explicando, nos va contando en todo el libro las etapas, las fases que pasan en el cerebro de todos los prisioneros. Una de las cosas del libro que por cierto me sorprendió es que había prisioneros que hacían cualquier cosa por su supervivencia. Pero ¿como cuáles? Una de esas son los famosos capos. Los capos supervisaban a los prisioneros durante la realización de sus tareas. Con frecuencia azotaban, golpeaban e incluso mataban a los prisioneros bajo su mando. Estos prisioneros eran llamados funcionarios de prisioneros. Se les asignaba puestos administrativos y de supervisión dentro de los campos. Estos puestos incluían jefes de campo, jefes de bloque, oficinistas y por supuesto los capos. Estos puestos de funcionarios conllevaban ciertos privilegios, incluidas raciones de comida ligeramente mayores y mejor ropa. Algunos funcionarios abusaron de su poder, se comportaron con sadismo o empeoraron la vida de sus compañeros, aunque por otro lado, hubo algunos que ayudaron a los presos a sobrevivir. Otra de las cosas que me sorprendió cuando estaba leyendo el libro era la perseverancia, el coraje que tenía el Dr. Frank, sus ganas de vivir. Nos cuenta que encontró su sentido de vida pues en el campo. Por ese motivo se llama así el libro, El hombre en busca del sentido de la vida. Uno de los motivos de su vivir era su esposa. Él nos cuenta que siempre pensaba en ella, que era su existir, por así decirlo. Otro de los puntos relevantes que le dio su motivación fue que tenía que contárselo a otras personas, contar su experiencia, que su sufrimiento no fuera en vano. Y por último, el tener que ayudar a otros. Un gran ejemplo era la logoterapia. La logoterapia es una corriente humanista y existencial que se enfoca en la búsqueda del sentido y propósito de la vida, ayudando a las personas a buscar su significado en situaciones difíciles o en cualquier tipo de entorno. Para finalizar este tema, esta sección, me gustaría decir una frase el cual me gustó, dicha por el doctor. Aquel que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Y por último, algo que inclusive yo no sabía, era qué pasaba por la cabeza de los prisioneros. Todos nos podemos dar una idea, mas no es la verdadera, como dijo el doctor Frank. Solo aquel que ha estado en el mismo infierno, puede comprender realmente lo que era vivir allí. A lo que voy con esto es que el doctor Víctor
comentó de que existen 3 fases, las cuales tienen etapas dentro de eso. En la fase 1 viene etapa 1, shock. Bajo las ciertas circunstancias y condiciones que se encontraban los prisioneros, tales como encontrarse en vagones totalmente apretados y a causa de también no saber a qué se dirigían, provocaba el shock. Etapa 2, ilusión del indulto. Esto quiere decir que perciben un rayo de esperanza, sin apoyador en ningún dato real, de ser indultados en el último minuto, o sea, perdonados. Etapa 3, curiosidad. ¿Cómo que curiosidad? Pues curiosidad de qué vendrá después. En el caso del doctor, curiosidad de saber si va a sobrevivir. Para esto, primero tiene que desaparecer la ilusión del indulto. Etapa 4, lanzarse contra la alambrada. ¿Qué quiere decir? Pues morirse. Esto no a todos les pasaba por la mente, pero sí era muy común. E inclusive, eso le pasó por la mente al autor del libro. Aquí ya no se compone por etapas como tal, sino por factores constantes que van influyendo en la vida del prisionero. Cada una es un componente que se mantiene presente sin un principio ni fin claro. Fase 2 de reacciones espirituales. La vida en el campo. Etapa 1. Apatía. El prisionero deja de sentir emociones. Esto se debe al sufrimiento constante que se ve en el campo, los maltratos. Otro factor es la supervivencia. Muchos dejan de interesarse por las necesidades de los demás para resolver la de ellos. Todo esto es un mecanismo de defensa. 2. Hambre. El hambre es una sensación fisiológica, el cual desemboca emociones, por ejemplo, frustración o enojo, ansiedad, tristeza, entre otros. 3. Deshumanización. Los prisioneros pierden su identidad, se reducen a simples supervivientes, sin esperanza de algo mejor. Para finalizar, tenemos la última fase, el cual es después de la liberación. Tercera fase, después de la liberación. La tercera fase que Viktor Frankl describe después de la liberación se refiere a las reacciones psicológicas que experimentan los prisioneros una vez que han alcanzado la libertad. En esta fase, los liberados se enfrentan a una profunda sensación de despersonalización. La libertad que tanto habían ansiado les resultaba irreconocible e incluso vacía al principio, porque después de años de sufrimiento ya no tienen la capacidad inmediata de disfrutarla. En conclusión, el libro El hombre en busca del sentido de la vida es mucho más que un relato sobre el sufrimiento humano. Es una lección de cómo encontrar nuestro propósito incluso en las circunstancias más difíciles. Frank nos demuestra cómo tener un porqué para vivir nos puede sacar de circunstancias muy difíciles. A pesar de que Frank tuvo dificultades cuando salió, siguió avanzando en su camino. Cuando salió siguió dando consultas de psiquiatría. Este libro lo recomiendo mucho y pues yo le doy un 10 de 10.